Herodías lo odiaba y quería matarlo, pero no podía, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Está tomado en el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, del verso 14 al 29. El rey Herodes oyó hablar de Jesús, ya que su nombre se había hecho famoso. Algunos decían, este es Juan el Bautista que ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en él poderes milagrosos. Otros decían, es Elías, y otros, es un profeta como los antiguos profetas. Herodes, por su parte, pensaba, debe de ser Juan al que le hice cortar la cabeza que ha resucitado. En efecto, Herodes había mandado apresar a Juan y lo había encadenado en la cárcel por el asunto de Herodes, mujer de su hermano Filipo, con la que se había casado. Pues Juan le decía, no te está permitido tener a la mujer de tu hermano. Herodías lo odiaba y quería matarlo, pero no podía, pues Herodes veía que Juan era un hombre justo y santo y le tenía respeto. Por eso lo protegía y lo escuchaba con gusto, aunque quedaba muy perplejo al oírlo. Herodías tuvo su oportunidad cuando Herodes, el día de su cumpleaños, dio un banquete a sus nobles, a sus oficiales y a los personajes principales de Galilea. En esa ocasión entró la hija de Herodías, bailó y gustó mucho a Herodes y a sus invitados. Entonces el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le prometió con juramento, te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Salió ella a consultar a su madre, ¿qué pido? La madre le respondió, la cabeza de Juan el Bautista. Inmediatamente corrió a donde estaba el rey y le dijo, quiero que ahora mismo me des la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. El rey se sintió muy molesto, pero no quiso negárselo porque se había comprometido con juramento delante de los invitados. Ordenó pues a un verdugo que le trajera la cabeza de Juan. Este fue a la cárcel y le cortó la cabeza. Luego, trayéndola en una bandeja, se la entregó a la muchacha y ésta se lo pasó a su madre. Cuando la noticia llegó a los discípulos de Juan, vinieron a recoger el cuerpo y lo enterraron. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. San Mateo capítulo 4, verso 4. Hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos, queridos hermanos, querida familia en la fe? Sean bienvenidos una vez más a su canal de evangelización. Reciban cordiales saludos, un abrazo espiritual a la distancia de parte de su hermano y amigo en la fe, Fausto Pelicó. Damos gracias a Dios por permitirnos una vez más estar con ustedes y poder compartir la enseñanza que corresponde a este día. Quiero darles las gracias a todos los que se han unido a este gran proyecto de Dios. Muchas gracias por unirse. Que Dios los bendiga, que Dios los acompañe donde quiera que se encuentre. También a los que no lo han hecho, invitándolos a que juntos llevemos esta semilla de la palabra de Dios a todas aquellas personas que lo necesitan. Es así que dejo esta invitación y vemos cómo el Evangelio de San Marcos en su capítulo 6, del verso 14 al 29, vemos el odio, la maldad de una mujer contra Juan el Bautista. Juan Bautista iba predicando, Juan Bautista iba evangelizando, y a Herodes no le gustó su predicación. ¿Qué es lo que pasa en nuestro tiempo? A muchos no les agrada, a muchos no les gusta escuchar la meditación del Evangelio, escuchar la predicación. A muchos no les gusta. Hay personas que les da rabia, les da coraje, están llenos de maldad y quisieran, fíjese bien, quisieran acabar con ese predicador. Dígame si no eso pasó con los apóstoles.
Dígame si no eso pasó con los profetas, Juan Bautista, por predicar, por evangelizar, porque allá en el cielo no entrará nada manchado. Entonces, lo que Juan hacía es a que todos se arrepintieran a un cambio de vida. ¿Qué hicieron con Juan? ¿Qué hicieron con Jesús? ¿Qué hicieron con los discípulos? A los que el Señor llamó en Marcos 3:13, a los que están representados, los sacerdotes, los obispos, el Papa. ¿Qué han hecho con ellos? A muchos han matado, a otros los han hecho meter en la cárcel, injustamente. ¿Por qué? Porque la maldad, los Herodes de este tiempo se sienten tener la autoridad en este mundo. Se sienten tener esa ley en sus manos para poder hacer lo que quieren con aquel hombre de Dios, aquel que ha sido llamado por Dios para predicar su palabra. ¿Sí? Esta mujer, fíjese bien, vemos en ella el odio, la maldad que hay en ella. No le gustó, aún viviendo en el pecado. No le gustó cuando Juan iba predicando, cuando Juan iba evangelizando, fíjese bien. Es lo mismo que se vive en este mundo. Hoy estamos con ustedes, pero un día vamos a dejar, fíjese bien, de estar aquí. Después de nosotros vendrán otros que se están preparando, otros que se están formando. Y así seguirá la palabra del Señor. Pero Satanás es aquel que va dividiendo, es aquel que va destruyendo. Mientras que Dios va buscando la unidad y que en nosotros haya una preparación, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos lleguemos un día a la salvación. El texto del Evangelio nos enseña cómo el gran profeta Juan el Bautista, por predicar la verdad, le costó la vida. Por anunciar la verdad, por predicar, por evangelizar, le costó la vida. Pero lo denunció, denunció el pecado, no tuvo miedo. ¿Y a qué? Fíjense, ¿a qué hace referencia hoy el Evangelio? Al adulterio. Al adulterio, un pecado grave. Y eso lo dice la Biblia. Hoy vamos a ver en las Sagradas Escrituras qué dice sobre el adulterio. Si la Biblia dice que sí podemos entrar al reino de los cielos viviendo en adulterio, pues lo vamos a predicar. Pero si la Biblia dice que no podemos entrar, pues lo sentimos mucho. Hay algunos que se molestan, pero ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Fíjese, ¿qué dice la palabra de Dios? Si es permitido entrar al reino de Dios, pues se tiene que compartir. Y si no es permitido, lo sentimos mucho. Pero se tiene que hablar lo que dice las Sagradas Escrituras. Todo lo que cuesta, fíjese bien, todo lo que cuesta denunciar el pecado es bíblico. Es bíblico. Todo lo que cuesta denunciar el pecado. Denunciar el pecado cuesta hasta la propia vida. Y es por eso que muchos tienen miedo de predicar. Muchos tienen miedo hasta de compartir el evangelio. Pero no saben que allá en el cielo hay un premio para todos aquellos que hacen la voluntad de Dios. Juan el Bautista no tiene miedo a denunciar el pecado. No tiene miedo de predicar, de evangelizar. Juan el Bautista no tiene miedo. Por eso el Señor, cuando llama a los suyos, cuando llama a sus discípulos, los prepara y los envía. Les da la autoridad, fíjese bien, para sanar toda clase de dolencia. Y les da esa orden de predicar a todo el mundo. Y eso es lo que el Señor hoy hace con ustedes y conmigo. A que vayamos a predicar. Oiga cómo lo dice el verso 17. Oiga, dice,
Marcos 6:17. En efecto, Herodes había mandado apresar a Juan y lo había encadenado en la cárcel por el asunto de Herodías, mujer de su hermano Filipo, con la que se había casado. Juan le decía, escuche qué es lo que le decía Juan. Juan le decía, no te está permitido tener a la mujer de tu hermano. No te está permitido, le dice, porque eso es adulterio y eso es pecado. ¿Y qué hizo la mujer? Aún viviendo en el pecado, aún viviendo en el adulterio, ¿qué hizo? Quería matarlo. El odio, la maldad de esa mujer que quería matarlo, pero no podía. Es lo mismo que hoy se vive en nuestro tiempo. Los Herodes de este tiempo no les gusta que se predique la palabra. Ellos dicen, me lo está predicando a mí. No. Nosotros, yo no los conozco, yo no sé quiénes ven este video, no sé de qué parte. Yo no tengo la idea de dónde nos ven. Pero ¿qué pasa? No conozco si lo reciben bien o no lo reciben. Pero si vamos allá que dice la Biblia en la carta a los Hebreos, Hebreos en su capítulo 13, en su verso 4, ¿qué dice la carta a los Hebreos a respecto del adulterio? Oiga, a los que viven en la fornicación, aquellos que viven arrejuntado nada más, aquellos que viven nada más matrimonio por lo civil. Vemos que dice Hebreos 13:4, que todos respeten el matrimonio, que todos respeten. ¿Ustedes qué dicen? ¿Se está respetando el matrimonio? Hoy ya no hay respeto para el matrimonio, porque lo que Dios ha dicho, que el matrimonio es hombre y mujer. ¿Qué están haciendo hoy con ese matrimonio? Hay leyes donde ya se pueden casar hombres con hombres y mujer con mujer. Pero la Biblia dice que todos respeten. No se está haciendo. Muchos que ya no tienen respeto al matrimonio. Oigan, y ninguno manche la unión conyugal. Dios castigará a los licenciosos. Aquí está. Dios castigará a los licenciosos, aquellos que se dan licencia de vivir unidos nada más. Fornicación, aquellos que se dan licencia para tener sexo. Dios castigará a los licenciosos, ¿sí? Y a los que cometen adulterio. Ahí está. Hay un castigo. Y eso era lo que Juan el Bautista le decía al rey Herodes. Hay un pecado, perdón, hay un castigo por el pecado que estás viviendo. Dice, no te está permitido tener a la mujer de tu hermano. Y Herodías lo odiaba y quería matarlo, pero no podía. Lo odiaba tanto. ¿Qué era lo que Juan estaba haciendo? Evangelizando, evangelizando, predicando la verdad para que este hombre se convirtiera, para que hiciera bien las cosas y así un día alcanzar ese reino de los cielos. Vea, y por eso en San Marcos capítulo 10, en su verso 10, está hablando también del matrimonio. Oiga cómo lo dice San Marcos 10:10 dice, cuando ya estaban en casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Y él les dijo, el que se separa de su esposa y se casa con otra mujer comete adulterio. ¿Lo dice o no lo dice la Biblia? El que se separa de su esposa y se casa con otra mujer comete adulterio. Y ese adulterio es un pecado. Vamos a verlo. Y si la esposa abandona a su marido para casarse con otro hombre, también ésta comete adulterio. Y vamos a ver si cometiendo adulterio podemos llegar al reino de los cielos. Mire cómo lo dice 1 Corintios 6:9. Oiga, cómo lo dice Pablo. ¿No saben acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen, tengan cuidado. No se engañen, ni los que tienen relaciones sexuales prohibidas,
ni los que adoran a los ídolos, ni los adúlteros. Oiga, ni los adúlteros heredarán el reino de los cielos. Oiga, ¿qué dice? Ni los homosexuales y los comodones, ni los ladrones, ni los que tienen nunca bastante, ni los borrachos, ni los chismosos, ni los que se aprovechan de los demás, heredarán el reino de Dios. Entonces es un pecado y por lo tanto la iglesia en todo el mundo entero lo va predicando, el que vive en el adulterio, el que vive en la fornicación, aquellos que viven y que se quieren casar hombres con hombres y mujer con mujer. Eso es un pecado. Es un pecado y eso lo dice, por eso lo dice San Mateo. San Mateo en su capítulo 19, fíjese bien, en su verso 5, San Mateo lo dice, que es un pecado hombre con hombre y mujer con mujer. Oiga cómo lo dice. Y dijo, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá con su mujer y serán los dos una sola carne. La Biblia no dice que el hombre se casará, dejará a su papá y a su mamá y se unirá con el otro hombre. La Biblia nos dice, por eso la mujer dejará a su papá y a su mamá y se va a unir con otra mujer. La Biblia no lo dice eso. Pero ¿qué está pasando? Necesitamos prepararnos, necesitamos escuchar la palabra. Cada día el Señor nos invita, cada día el Señor nos forma. Hoy usted tiene esa oportunidad de escuchar el Evangelio hasta en casita, hasta allá en casita. Fíjese bien. ¿Por qué? Porque les dice, oiga cómo Malaquías lo dice en su capítulo 2, Malaquías en su capítulo 2, verso 3 lo dice, ¿cómo es que tú traicionas a la mujer? Oiga cómo lo dice Malaquías capítulo 2, verso 13, dice de esta manera, ustedes cometen otra falta, como Yahvé se niega a mirar sus ofrendas y no quieren recibírselas, ustedes se ponen a llorar y a gemir cubriendo con lágrimas el altar y luego se preguntan, ¿por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué Yahvé ha visto cómo tú traicionas a la esposa que tomaste cuando joven? Es por eso que no llega hasta allá las oraciones, las peticiones, las súplicas que hacen las personas. ¿Por qué? ¿Por qué será? Porque Yahvé ha visto cómo tú traicionas a la esposa que tomaste cuando joven. Ella ha sido tu compañera y con esta mujer te habías comprometido. ¿No ha hecho Dios de ambos un solo ser que tiene carne y respira? Y este ser único que busca, sino una familia dada por Dios. No traiciones pues a la mujer de tu juventud. Odio el divorcio, dice Yahvé de los ejércitos. Odio el divorcio. ¿Y qué están haciendo muchos? Porque no hay preparación, porque no hay formación, porque la palabra de Dios ha sido dejado a un lado. El hombre, la mujer se enfoca más en lo terrenal, se enfoca más en la vida presente, de tener cosas nuevas, cosas grandes, hacer todo para este mundo, pero menos en las cosas de Dios. Hay muchos Herodes que no quieren escuchar la palabra, hay muchos Herodes que están en contra de la enseñanza. ¿Qué fue lo que le predicó Juan? Que no te está permitido tener a la mujer de tu hermano. Dice, no te está permitido tener a la mujer de tu hermano. ¿Y qué pasó? Dice que cuando Herodes celebró su cumpleaños, le gustó cómo bailó la hija de Herodías. Oiga cómo lo dice.
Herodías tuvo su oportunidad cuando Herodes, el día de su cumpleaños, dio un banquete a sus nobles, a sus oficiales y a los personajes principales de Galilea. En esa ocasión entró la hija de Herodías, bailó y gustó mucho a Herodes y a sus invitados. Entonces el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le prometió con juramento: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Se lo prometió con juramento. Viene la joven y se la va a decir a su mamá. Y su mamá dice: pídele la cabeza de Juan el Bautista. A pesar de vivir en el pecado, a pesar de vivir en el adulterio, todavía así manda a que le quiten la vida al predicador, al que iba evangelizando, al que iba buscando a que ellos se convirtieran para que un día llegaran a ese reino de los cielos. Oiga cómo lo dice Sirácida. Oiga cómo lo dice Sirácida, capítulo 23, en su verso 18. Dice: el hombre que es infiel a su esposa se dice a sí mismo: ¿quién me verá? Es lo que estaba haciendo la mujer, Herodías. Era lo que estaba viviendo aún estando en el pecado. Mandó a decapitar a Juan el Bautista. Pidió la cabeza de Juan el Bautista al rey Herodes. Oiga, el hombre que es infiel a su esposa se dice a sí mismo: ¿quién me verá? Las sombras me rodean, los muros me ocultan, nadie me mira. ¿Por qué inquietarme? El Altísimo no anotará mis pecados. Solo teme la mirada de los hombres, olvidándose de los ojos del Señor, que son 1000 veces más luminosos que el sol. Los ojos de Dios son más 1000 veces luminosos que el sol, dice, que observan todas nuestras acciones y que penetran hasta en los lugares más secretos. Tiene presente a todas las cosas antes de crearlas y lo estarán aún cuando desaparezcan. Que el Señor se da cuenta de todo, sí. Y por eso la iglesia, por eso Dios ha elegido a sus discípulos para predicar la palabra. ¿Sí? Por eso la iglesia nos invita a la preparación. Por eso la iglesia nos invita a la formación. Para que nosotros aprendamos todo lo que es pecado y apartarnos de ello. Hoy el Señor nos hace esa cordial invitación y por eso Pablo nos predica allá en 1 capítulo 7 en su verso 10. 1 capítulo 7 verso 10, San Pablo lo dice de esta manera. Fíjese bien. 1 estoy en otro capítulo. 7:10 dice: en cuanto a los casados, oiga, les doy esta orden que no es mía, sino del Señor. A todos aquellos que ya han contraído el matrimonio, el sacramento del matrimonio, escuchen a Pablo. Porque lo que el Evangelio nos enseña, cómo una mujer y un hombre viviendo en pecado mandaron a quitarle la vida al mensajero de Dios. Aquella voz que gritaba en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen su sendero, enderecen sus vidas, apártense de lo malo, dice Juan el Bautista. Arreglen, preparen su vida para el día del encuentro con el Señor. Oiga, ¿cómo lo dice San Pablo hoy? 1 7:10, en cuanto a los casados les doy esta orden que no es mía, sino del Señor. Que la mujer no se separe de su marido. Y si se ha separado de él, que no se vuelva a casar, o que haga las paces con su marido,
y que tampoco el marido despida a su mujer, dice San Pablo. A los demás les digo como cosa mía y no del Señor. Si algún hermano tiene una esposa que no es creyente, pero acepta vivir con él, que no la despida. Del mismo modo, si una mujer tiene un esposo que no es creyente, pero acepta vivir con ella, que no se divorcie, pues el esposo no creyente es santificado mediante su esposa. Entonces Pablo da una orden que no es de él, da un consejo, fíjese bien. Porque el mismo Pablo en la primera carta a los Corintios, en su capítulo 7, verso 39, en 1 Corintios 7, 39, dice Pablo, ¿hasta cuándo es el fin del matrimonio? ¿Hasta cuándo llegará el matrimonio? Dice, la mujer está ligada a su marido mientras éste vive, pero si se muere queda libre y puede casarse con quien desee siempre que sea un matrimonio cristiano. Ahí, hasta la muerte. Dice, la mujer está ligada a su marido mientras éste vive, pero si se muere, queda libre y puede casarse con quien quiera, siempre que sea un matrimonio cristiano, dice Pablo. Es así pues como el Evangelio de este día viene a invitarnos a escucharlo, a meditarlo. ¿Cómo está mi vida con el Señor? ¿Cómo está mi vida con la familia? Es necesario llevar ese mensaje, es necesario llevar esa palabra a nuestra familia, ¿sí? Porque el Señor quiere que nosotros lleguemos un día a la salvación. Dios no quiere que nadie se condene y quiere que nos preparemos porque Satanás anda dividiendo. Satanás, el padre de toda mentira, anda dividiendo, anda enseñando otra doctrina que es en contra de la doctrina de Jesucristo. Recuerde usted que Jesucristo fundó su iglesia. La iglesia mía, dice Jesús, la voy a fundar en Pedro, allá en Mateo 16, 18. Que no hay más iglesia, que las demás iglesias no son de Jesucristo, son de las personas que las han fundado. Y es por eso que nosotros debemos buscar la de Jesucristo, en donde Jesús le entregó las llaves a Pedro. Él tiene la llave para poder entrar al cielo. Que usted se niegue a creerlo, eso ya es su problema. Pero que hoy la palabra del Señor nos enseña de cómo fue la muerte de Juan el Bautista. Y todos que estamos en el trabajo de la evangelización, de la predicación, ánimo, que Dios nos ayude, que Dios nos acompañe, porque no sabemos hasta dónde, qué día y cuándo será que nosotros llegaremos con esta evangelización, con este trabajo. ¿Sí? Por eso dice muy bien la palabra que debemos seguir, debemos continuar. La Biblia dice que nosotros debemos cumplir el llamado, el mandato del Señor. ¿Cómo? Solo usted sabe cómo tiene que hacerlo, cómo el Señor se lo ha pedido. Entonces hoy la invitación llega hacia nosotros y pues nosotros debemos de llevarla. Por eso dice, cuando la noticia llegó a los discípulos de Juan, vinieron a recoger el cuerpo y lo enterraron. Que Dios bendiga su familia, que Dios bendiga su vida, su trabajo, a donde ustedes van todos los días. Que el Señor los acompañe y que el Señor haga crecer esta semilla en cada uno de nosotros. Invitándolos a los que no se han suscrito, invitándolos a que se suscriban, a que nos dejen un me gusta, que activen la campanita y que nos dejen un mensaje de qué lugar nos ven, ¿sí?
Y pues será hasta el día de mañana, si el Señor así lo permite. Que Dios los bendiga y que Dios les conceda todo lo que su buen corazón desee. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.